La omisión determinada de la información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica, ¿no? La omisión de determinada información en formato, lo que estábamos conversando, ¿no? Y la declaración jurada dice distintas al plazo parcial o total ofertado, precio u oferta económica. Tenemos la B, dice la nomenclatura, o sea, por parte del número, del procedimiento de la selección y falta o firma o foliación del postor a su representante, ¿no? Por A o B se olvidaron de firmar una hojita, o por A o B se equivocaron en lo que es la numeración, también se puede corregir, no hay ningún problema, ¿no? La legalización notarial de alguna firma cuando el contenido del documento con la firma legalizada que se presenta coincide con el contenido del documento legalizado en la obra de la oferta. Como son dos expedientes, ¿no? El informe técnico y el informe económico de la oferta, y muchas veces pues hay, uno deja de firmar en uno, el otro sí lo firma, entonces eso también se puede, es relevante, ¿no? La traducción de acuerdo a los previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el documento objeto de traducción, ¿no? Lo referido a las fechas de emisión o denominación de las constancias o certificados por entidades públicas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, de las fechas de emisión, no? Muchas veces, vamos a suponer en una empresa jurídica, el poder, la vigencia, pues no te diste cuenta y pues, la vigencia de poder dura 3 meses. Y justo pues presentaste y demoraron unos días y se venció. Entonces tú también puedes pedir, ¿no? Reemplazar ese documento por vigencia de poder. En las otros documentos que te pide, dice, ¿no? Tu ficha RUC emitida por la SUNAT. No, pero dice, yo ahí tenía una ficha RUC de hace 2 meses, 3 meses, voy a fotocopiarlo nomás. Y no sale la partecita de abajo, ¿no? Que viene a ser el link. También a veces te rechazan, pero por eso hay que sacar la ficha RUC nueva, ¿no? Y del día. El RNP también igualito nuevo del día. Dice, los referidos a la divergencia de la información conteniendo en uno o otro o varios documentos siempre que las circunstancias de materia de acreditación existiera al momento de la presentación de la oferta, ¿no? Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por la entidad pública o privado ejerciendo función pública, ¿no? La no presentación de documentos emitidos por entidad pública o un privado ejerciendo función pública. Lo subsanable, los supuestos previstos en los literales G y H, siempre que tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida por la presentación de oferta, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificados y o documentos que acrediten estar inscrito, integrar registro o otra naturaleza análoga. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Muchas veces, más que todo esto sucede cuando es licitaciones de bienes, ¿no? Vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo antes del 16 de marzo, ¿no? Hablemos del año pasado. Una entidad pública, llámese el consejo, la universidad, el gobierno regional, necesita bienes, ¿no? Hablemos de abarrotes. Entonces, yo he sido postor de la municipalidad, le he atendido en sus proyectos durante un año. Siempre le he entregado, me han pagado, pero no almacené mis constancias, mis órdenes de compra. No almacené las facturas selladas y firmadas. Entonces, le pedí una constancia hace tiempo y presenté esa y quería una nueva. Entonces, esos son los documentos que hablan, ¿no? Documentos de interinstituciones, ¿no? O sea, y muchas veces, pues, no, las instituciones, para sacarte todas las órdenes de compra desde mucho tiempo. Yo te voy a hacer una sola, no me dice. Póngate por presente el documento, Juan Pérez ha sido proveedor de tal fecha hasta tal fecha y nos ha entregado según orden de compra el número tanto, porque ellos tienen una relación, sale un resumen en el CIAP, por el monto de, pum, pone el monto, ¿no? Lo importante es guardar sus órdenes de compra, ¿no?
pues porque esa es su experiencia, ¿no? Esos son los documentos emitidos, ¿no? Y hablando ahora, un ejemplo, después de 16 de marzo, lo que ha sucedido, pues, ¿no? Con la mayoría de dependencias, instituciones locales, ¿no? De las canastas, ¿no? En muchos casos tienen, es cierto que les han dado la orden de comprar y, y que sea rápido, ¿no? Pero eso no significa que no van a hacer todo de acuerdo a la norma del OCE. Hay mucha gente que se ha equivocado y ha actuado de manera, ¿no? Por cuenta propia, ¿no? Contraloría está atrás de ellos, ¿no? Y tiene documentos, ¿no? De que una bolsita en una municipalidad, un tarro de leche lo ha presentado a 2.80, en la municipalidad X, el mismo tarro de leche en 3.80, en 4.20. Un kilo de azúcar igualito. O sea, hay varias cosas, hay anomalidades hay ahí, ¿no? ¿No? El caso ya no se queda así como nervios hablar de todos los casos que ha habido, ¿no? Proveedores que se han convertido de la noche a la mañana, ¿no? Tenían un giro de negocio y se han convertido en otro giro de negocio también, ¿no? O sea, hay varios casos. Ojalá que se solucionen estas cosas, pues, ¿no? Seguimos. Subsanación de las ofertas. Tiene un máximo plazo de 3 días hábiles. La presentación a través de la unidad de trámite documentario de la entidad se hace. La oferta económica solo rubrica y la rúbrica y la foliación, divergencia entre precio cotizado y el número de letras, prevalece este último, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que se puede subsanar la rúbrica y la foliación, no hay ningún problema. Pero divergencia entre precio, divergente entre precio cotizado y en números y letras, prevalece este último, pero no puede modificar, ¿no? Aumentar o bajar el precio, ¿no? La falta de firma en la oferta económica no es subsanable, dice, opinión 067-2018, en la firma de la oferta económica. Grábese bien, si la oferta económica se olvidaron de poner la firma, piñape. No se puede subsanar y muchas veces pierde la oportunidad de ganar la licitación, ¿no? En contrataciones a precios unitarios, cuando se advierte errores aritméticos, corresponde a su corrección de constar dichas rectificación en el acta respectiva de acuerdo a las bases también aplicadas para suma alzada, ¿no? Bueno, está entendible esa partecita, ¿no? Si es por errores de cálculos, ¿no? ¿No? Son errores aritméticos, ¿no? Los rechazos de las ofertas, la ejecución y consultoría de obras, dice, en lo que es ejecución y consultoría de obras, puede existir un rechazo de oferta, dice, cuando supere el valor referencial, o sea, es más del 10%, es más, o sea, es más del 10%, ¿no? A que se encuentra por debajo del 90%. O sea, qué es lo que entendemos acá? Vamos a suponer que, bueno, hablamos de 100 millones, ¿no? Una obra de 100 millones, o de 100.000, ¿no? No puede ser más del 10%, ¿no? O sea, que sería 100, 110. Si vale 100 más 10, 110, ¿no? Y si no puede ser menos de 90 las ofertas. Ya, se entiende, ¿no? O sea, no puede ser menos del 90% ni más del 110%. Rechazo de acá tenemos la flechilla, rechazo de la oferta, 90 por menos que el 90%, no sé, de aquí para acá, ¿no? Y rechazo de la oferta, ¿no? De aquí para acá. El valor referencial es 100, está en medio, hasta menos el 10%, o sea, 90%, y hasta más el 10%, ¿no? Que es el 110%. Eso tienen que tener mucho cuidado cuando presenten sus ofertas. Y no solamente consultoría de obra, también en bienes, también en servicios. En muchos casos también así se pierde una licitación por ese error que aparentemente es tan sencillo, ¿no?
cuando los proveedores pues empatan, ¿no? Empatan el puntaje, empatan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Quién toma la determinación, no? ¿Y cómo toma la determinación? En el primer caso, cuando son microempresas o pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, suficiente que tengas un trabajador con discapacidad, ¿no? Tienes puntos a tu favor. Ya puede hacer ganar una licitación. Y en el segundo caso, cuando las microempresas y pequeñas empresas están registradas en la REMIPE. ¿Saben qué es REMIPE, no? Las micro y pequeñas empresas se hizo un registro. Al principio, vamos a hablar un poquito de esto para que ustedes también tengan conocimiento. Al principio, la REMIPE, tú te inscribías en la REMIPE y no demoraba más de 24 horas. Al toque te daban tu constancia, esta constancia, ¿no? Y te acreditaba como proveedor y tenías REMIPE y tenías a favor. Si eras una empresa acreditada con REMIPE, tenías el 10% a tu favor o 5% a tu favor. Y si tenías una persona con discapacidad, 5% más. Tenías el 10% comparada con otra empresa que se presentaba, ¿no? Entonces, ahora también puede ser una empresa con registro, pero ya hay requisitos ya. ¿Y cuáles son los requisitos? Que debes tener 2 empleados como mínimo. El conductor de la REMIPE más uno más, ¿no? Y si nos salimos un poquito del tema, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con la insertación económica que está haciendo el gobierno? ¿Qué está dando? ¿No? Préstamos a 0, a 1% de interés y con un periodo de gracia de un mes hasta un año, ¿no? Ya salieron las publicaciones. Aquí le han dado 10 millones a Casandina, porque tiene todos sus documentos al día, tiene todas sus cosas, ¿no? ¿Y aquí no le están dando? ¿Y quiénes son los que más están padeciendo? Los pequeños restaurantes, ¿no? Los pequeños hostales, ¿no? Aunque yo sé que están atendiendo algunos hostales, ¿no? Uno, les han prohibido, pero te atienden. Ferreterías que les han prohibido, pero atienden, ¿no? Entonces, ¿ellos qué van a recibir? Solamente su venta total del año pasado. ¿Y cómo sacan su venta total del año pasado? De acuerdo a como han declarado mensualmente. ¿Y a través de qué? A través de la zona. ¿Y mediante qué? Mediante el registro tributario, ¿no? El banco te pide tu registro tributario, tu declaración jurada tributaria, y ahí te sale todo lo que has vendido. Y la mayoría, ¿qué hacen? No, pues yo estoy en el RUS, solamente pago 20 soles. ¿Y cuánto 20 soles? 5.000 soles mensual. ¿Y cuánto es al año? 5 por 12, 96.000. Entonces, ¿cuánto te va a dar? 5.000 soles de préstamo. Y con 5.000 soles no van a hacer nada, pues. ¿Mm? Ahora reclaman. Si no, cuando vienen a mí a hacerme una consulta, si tú no has pagado tus impuestos, no has declarado tus ventas, lo normal y lo legal, ¿cómo quieres que el Estado te apoye? ¿No? Como dice, es cierto, ¿no? Esta pandemia COVID-19 solamente ha desenmascarado, ha contribuido con todos, menos con la corrupción, ¿no? Se está sacando al aire a todo tipo de empresa informal, lo está formalizando, ¿no? Bueno, regresamos a la tercera parte, sorteo. Si en caso hubiera un triple empate o un empate y no hubiera ninguna de las empresas ganadoras, postoras, no tienen personal discapacitado, no están inscritos en la microempresa, ¿no? No tienen REMIPE, ¿no? Certificación de REMIPE, entonces vamos a la tercera parte que se llama sorteo, ¿no? Y así decide, pero ¿quién lo decide? El comité conjuntamente con el notario que debe estar ahí, ¿no? Consentimiento de la buena pro. Un solo postor el día de su notificación. Si solamente existiera un solo postor, ¿no?
Ustedes dicen, pero si la ley dice que debe haber 2 a 3, más de 2 postores, entonces significa de 2 a 3. ¿Y por qué dice que solamente hay uno? Porque el resto se quedó en carrera. ¿Cómo se quedó en carrera? Lo anularon, no llegaron a lo mínimo del puntaje, entonces quedó uno solo. Cuando quedó uno solo, es al día siguiente su notificación, ¿no? La probabilidad de 8 días hábiles es cuando es para una LP, una CP, 5 días hábiles para una S, un SCI y un CP. Yo les voy a mandar a su correo electrónico un vocabulario de todo lo que significa LP, ¿no? Licitación pública, contratos públicos, ¿no? Y todo eso lo voy a mandar ya para que lo tengan en una hojita. Les voy a proporcionar para que ustedes puedan descifrar todo esto, porque también confunde, ¿no? ASCI, ¿no? Se publica al día siguiente de lo producido, dice, ¿no? Comité remite el expediente a contrataciones de la OEC, ¿no? La Oficina Encargada de Contrataciones, para que ejecute los actos destinados a formalización del contrato. Tiene 8 días, todavía, ¿no? Cuando hay uno normal, cuando hay más de 2, 8 días. Entonces, que ahí tiene 8 días para presentar su reclamo si es que él cree que no debería haber sido ganador. Hay mucha gente, por ejemplo, gasta su dinero en decir no ha sido ganador y que acá tengo las pruebas. Él tampoco va a ganar, ¿eh? Solamente para hacerlo caer la contratación, el LP o el LCP o la adquisición, ¿no? Lo va a hacer con eso simplemente y que se vuelva a pronunciar, que se vuelva a levantar, que se vuelva a ver concurso, porque ya ahí se va a preparar mejor para ganar. Hay varias formas en ese aspecto, ¿no? La verificación de la oferta ganadora. O sea, no solamente queda ahí de que ya pues ganó, ya se colgó, ya firmó el contrato, ya ahora sí. No, no, todavía hay cosas más importantes. Los consentimientos de la buena pro, ¿no? La verificación, ¿no? La entidad realizará la inmediata verificación de la propuesta del postor ganador de la buena pro. Puede tomarse la libertad de verificar documento por documento, ¿no? ¿Para qué? Para ver que todo esté conforme, porque los documentos, todo esto, ¿no? En otra diapositiva vamos a hablar, todo esto tiene que quedar transparente y tener un archivo, ¿no? Un archivo en logística, en tesorería, en contabilidad, en OCE, ¿no? Probar la inexactitud o falsedad. Si hay inexactitud o falsedad en documentos presentados, se declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro del contrato. O sea, eso, control interno se encarga de hacer esa parte, ¿no? Control interno es el que tiene que hacer la verificación de la inexactitud o falsedad. Comunica al tribunal y al Ministerio Público para el inicio del procedimiento sancionador y que se interponga la acción penal correspondiente, ¿no? Lo inhabilitan al proveedor o al proveedor de servicios o proveedor de bienes que haya presentado documentos falsos. Declaración de cierto, dice, cuando no se reciben ofertas, cuando no exista ninguna oferta válida. Proceso parcialmente desierto, ¿no? Por ítem. Comité de selección emite informe al titular de la entidad en que se justifique, evalúe la causa que originaron el desierto. Se debe adoptar medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Se debe convocar una adjudicación simplificada, ¿no? Culminación del procedimiento, el finish, el final, ¿no? Se perfecciona el contrato, se cancela el procedimiento del artículo 30 de la LSE, se deja sin efecto el otorgamiento de buena pro por causas imputables de la entidad, no se suscribe el contrato por necesidad justificada de la entidad, artículo 114. Todo es mediante actas, ¿ah? Y mediante documentos. Nada es de boca ni de aviso, no, no, un documento, más le comunican al ganador del postor mediante documento, comunicamos que usted es ganador de usted,
Ahora viene otro proceso una vez que gana, ¿no? El 10% del total queda en garantía también, ¿no? Plazos y procedimientos, ¿no? Así como en el anterior había el proceso, igualito también, ¿no? Acá tenemos plazo, dice. El registro en el se hace del consentimiento buena pro tiene 8 días hábiles presentando la totalidad de los requisitos. En 2 días hábiles deberá, dice, no perfeccionamiento del contrato, perfeccionamiento del contrato. En 2 días hábiles. Te da un contrato borrador, ese es el no perfeccionamiento del contrato. Verificas, perfeccionas, no, esto está mal, esto está bien, sale el contrato nuevo, se firma, ¿no? Tienen 5 días, o sea, el total son 7 días de perfección del contrato, faculta de dejar sin efecto la BP, ¿no? En el se hace, y otra más, bueno. En el se hace, en el registro, tenemos acá 8 días no presenta los requisitos, no, si en caso no presenta todos los requisitos, la entidad lo notifica. En la partecita de arriba tenemos todos cuando presentó los requisitos, ¿no? En la parte de abajo tenemos, después de los 8 días, dice, no presenta los requisitos. ¿No? 2 días la entidad, en 2 días la unidad lo notifica para subsanar todos los documentos. 4 días hábiles, no se subsana, 2 días suscriben el contrato, no subsana, inmediatamente la pérdida de la buena pro, ¿no? Hay muchas licitaciones, LSP, SP, ¿no? Se han perdido por esto a veces, porque no le conviene, ¿no? Pero también tiene que presentar un documento, la persona puede decir, ganó entrega de bienes X, y pues no tiene el stock, o se arrepintió, pues, porque muy poco, según él, muy poco fue su precio, tiene que prestar un documento. ¿Por qué? Porque de lo contrario también hay sanción, y la sanción principal es que te inhabilita por 1 año, 2 años, ¿no? En las obras tenemos requisitos adicionales, ¿no? La constancia de capacidad libre de contratar, ¿no? El análisis de precios unitarios, eso es muy importante, tiene que haber una lista de precios, ¿no? Los expedientes son voluminosos y están todos los metros, tanto de piso, de pared, de concreto, de todo así, minuciosamente todo, ¿no? Desagregado por partidas, ¿no? Si hubo rebaja o no hubo rebaja, si hubo incremento o no hubo incremento, ¿no? Programa de ejecución de obra, ¿no? Calendario, adquisición de materiales o insumos, tiene que presentar su calendario, ¿no? Porque la obra de repente no se puede parar, muchas veces se para porque no hubo cemento, no hubo fierro, no hubo ripio, y se para la obra, y la obra también tiene días calendario para que termine, ¿no? Y todo tiene que estar en su memoria. En la memoria es un libro. La aprobación del CPM o el CAOB, el CAMI o el QE, ¿no? En esta partecita de acá, bien, bien chiquitito, se ve lo que es los metrados. Dice, el postor ganador de la Buena Pro se presenta, ¿no? Al comité, ¿no? Se suscribe el contrato, tiene 7 días, es un resumen, ¿no? 15 días para asimilar la entidad versión de dichos documentos, tienen 15 días para formalizar, ¿no? La entidad aprueba, ¿no? El contrato, ¿no? Tiene 5 días, ¿no? De igual manera, al mismo tiempo, se emite la conformidad e informa a la entidad, hace las observaciones con conocimiento del contratista. El contratista suelve sus acuerdos, o sea, no solamente los contratistas ponen sus observaciones, también la otra parte, ¿no? El total son 15 días hábiles para emitir la entidad la versión final de dichos documentos, para emitir la conformidad por parte del contratista, ¿no?
para absolver los acuerdos según versiones, ¿no? Y tiene 5 días adicionales para la entidad a la prueba, ¿no? Se observa y se considera el calendario y el expediente técnico, ¿no? Se recibe el informe del supervisor, la entidad tiene 5 días hábiles para aprobarlos. Acá van a encontrar unos cuadritos, ¿no? Un cronograma de avance de obras, ¿no? Por eso llevan un cuaderno de obras, y esto tiene que estar anotado, ¿no? En el cuaderno de obras. Ustedes se preguntarán, después, ¿y cómo hacen todos estos cuadritos? Lo imprimen y lo ponen en el cuaderno, lo pegan y lo firma el supervisor de obra, el ingeniero de obra, ¿no? El jefe del almacén de la obra, ¿no? En su cronograma valorizado de obras, con su fecha, sus horas, ¿no? Su calendario por insumos, de acuerdo, ¿no? Fraccionado, ¿no? Su presentación de sus informes y la programación de la obra, ¿no? Son acompañados en la memoria en la que se señalan las consideraciones que haya tomado en cuenta para su elaboración. Y vamos a ver también después la importancia del libro de obras también. Contrato de ejecución de obra. Dice, de acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro del alcance de la ley y del el presente reglamento, dice, la entidad suscribe el contrato con el contratista, el residente de la obra, el inspector de la obra o supervisor de obra, ¿no? Una obra menor o igual a 4.300.000 es obligatorio contratar un supervisor que pueda emitir, inspeccionar y una vez convocar el PS, ¿no? El artículo 143 del cómputo de plazos, ¿no? Durante la ejecución contractual, los plazos se computan en días calendarios, excepto los casos en que el presente reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriedad o dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 183? El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas. El plazo señalado por día se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se hagan por días hábiles. El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y el día de este corresponde a la fecha del mes inicial. Si el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de cada mes. El plazo señalado por años el plazo señalado por mes se cumple por mes de vencimiento y el día de este corresponde a la fecha del mes inicial. Si el mes del vencimiento falta tal día, el plazo se cumple último día del mes. Si el plazo señalado por años se rige por la regla que establece el inciso 2, el plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento. El plazo cuyo último día sea hábil vence el primer día de hábil siguiente. Eso es el calendario gregoriano, si es que alguien no sabe esa palabrita, calendario gregoriano. ¿Qué es el calendario gregoriano? Simplemente que se computa días hábiles. El artículo 184, las reglas del artículo 183 son aplicadas a todos los plazos legales o convencionales, salvo a lo dispuesto en el caso de acuerdos diferentes, ¿no? Parece que están cansados, ¿no? ¿O no están cansados? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se han dormido, creo, mis alumnos? Y se han ido, creo, dos. A ver, vamos en el chat. Contéstenme si están ahí o lo han dejado prendido su máquina nada más. Voy a tomarles lista. Es una broma.
Nora está presente al toque. A ver, otro más. Ah, sí, están ahí escuchando. Qué bueno, caramba. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo que... Bien, carambas. Todos están atentos. Eso es lo más importante, ¿no? Hay que hacerlo también un poquito ameno, ¿no? Este tipo de clases virtuales, ¿no? Ahí está. Muy buena pregunta. Señorita Zulman nos está haciendo una pregunta. Quiere saber qué pasa si gana, dice la buena pro, y no firma el contrato. Mira, si fuera un servicio, no te van a pagar. Así de fácil. Y si fuera una obra y ganaste y te notificaron los 2 días, te mandaron tu notificación, te fueron a ver que no fuiste a firmar, ya pues no quieres firmar el contrato. Muy bien. Te hacen un proceso, te demanda, si el caso de la institución, ¿no?, nacional o local, te demanda, ¿no? Eh, tú te demanda y hacen lo que le llama una adenda. Las famosas adendas están muy bien, Miruzca, están muy de moda, ¿no? Las famosas adendas. Entonces, en la adenda, en muchos casos aceptan de que tú pierdes, pero te consorcias con alguien para que asuma la responsabilidad, ¿no? Eh, pero no te inhibe del problema de que te puedan hacer una denuncia y pues te inhabiliten 1 año, 2 años para que no puedas contratar con el Estado, ¿no? Y hasta de repente te ponen una penalidad, ¿no? Que tenga que pagarle una indemnización a la institución local, regional o nacional. No se ha visto mucho de estos casos, pero sí hasta ese extremo se llega, ¿no? Pero lo más razonable siempre he visto es que hacen una adenda y se consorcia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. Ah, y en caso de bienes, muy bien. Mira, en caso de bienes, como te digo, presentas tú la excusa, ¿no? Escrita, ¿no? Supongamos que en bienes tú salió el contrato y tenías, vamos a ser más explícito, tú tenías que entregar, pues, para ganaste en esta pandemia, ¿no? La licitación de entregar 80 canastas, pero no te llegó el producto, ¿no? Entonces tú haces un documento, ¿no? Visto que yo referencié o puse el precio por decir, de 2 soles el tarro de leche, y cuando tú fuiste a comprarlo, ya no costaba 2 soles, costaba 2,50. Entonces te saliste del margen. Entonces, por ese motivo, tú haces un documento, presentas tu cotización que hiciste a 2 soles, presentas tus proformas que te están vendiendo más caro, entonces pides que la institución te aumente el precio. Como no te va a aumentar, no te va a hacer un ajuste de precios, entonces va a volver a convocar, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Se puede hacer una adenda, puede llegar a un acuerdo. Bueno, tenías que entregar leche de gloria, pues no, entonces, y a ese precio yo te voy a entregar soy vida, ¿no? O pura vida, ¿no? Y si te aceptan, se hace una adenda y cambias el producto, ¿no? O sea, la de menos calidad, ¿no? Ya, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero como dices, si ya no vas a entregar los bienes porque no te conviene, porque vas a ir a pérdida, pues tú haces la aclaración correspondiente, ¿ya? Y no, y ya pues, o sea, como ya presentas un antecedente, ya no hay ningún tipo de penalidad, ningún tipo de, ¿no? Como esto de la pandemia ha sido rápido, no te inhabilitan. Pero si por decir fuera una licitación por 1 año, ¿no?
Vamos a suponer que tengas que entregar bienes al comedor del hospital regional, ¿no? Y que el comedor del hospital regional va a funcionar todo el año, ¿no? Ahí es muy probable ya, por eso una LP, ¿no? Una licitación pública, y ahí sí es muy probable que te hagan un documento inhabilitado. Mayormente, mira, de inhabilitación, de acuerdo a los montos, no lo está haciendo ninguna institución. Más que todo lo que sí están haciendo inhabilitación son lo que es obras. Pero te digo algo en obras, mira, ve, ¿qué es lo que está pasando en obras, obras grandes? Esas empresas solamente se forman y se buscan una persona que se consorcian. Y hay una que esa nunca cierra, pero las otras solamente salen por unos instantes nomás, ¿no? O sea, son oportunidades que se les presentan y entonces hacen eso. Pero más que todo, lo están exonerando, o sea, lo están dejando pasar todavía la inhabilitación. ¿Alguna otra pregunta más para continuar? Bien, entonces continuamos, ¿no? Nos quedamos acá en cómputo de plazos, ¿no? El primer caso, presenta valorización 5 días contando a partir del primer día hábil del mes, ¿no? Estamos en el mes de octubre, el primer día del mes sería enero, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? 5 días hábiles. El sábado no es día hábil, domingo tampoco, ¿no? A pesar que trabajan, ¿no? Pero, ¿cuándo cumpliría los 5 días hábiles? El 7, ¿no? El día 7 se cumple el día. Segundo caso, solicita adelanto directo 8 días siguientes a la suscripción del contrato. Fecha del contrato es el 30 de septiembre. Fecha del contrato es el 30. Solicita 8 días hábiles, ¿no? Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El día 11, ¿no? Esa sería la fecha, ¿no? Y en el tercer caso, dice, inicia el plazo de ejecución de la obra, se cumple todas las condiciones el 4/10, ¿no? Se cumple todo el 4, ¿no? El 4/10, acá, el viernes 4, ¿no? Pero como dice, 5 días puede ser el 4 y se puede pasar hasta el 5, ¿no? Cumplió el 4, pero el 7 de abril tienen 2 días, la otra parte para verificar. El cuarto caso, fecha, termina la obra el 31 de octubre. Terminó la fecha el 31 de octubre, el viernes es primero, es feriado, el sábado no se trabaja, el domingo tampoco. Nos vamos al calendario de noviembre y va a ser el día lunes, ¿no? Interesante las fechas, ¿no? Muy importante ese calendario. La garantía de full cumplimiento, justo que le decía, ¿no? De, a ver, el 10%, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, ¿no? A ADS, a ese la han puesto ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es el 10% del total de la licitación, el 10%. Si cuesta 100.000, la licitación por 100.000, el 10%, 10.000. A través de una carta de garantía se hacen. A través de un banco, el banco te cobra hasta que tú cumplas, hagas entregar tanto los bienes o la obra, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los REMIPE o los consorcios? ¿Qué pasa? ¿No? Que ellos no tienen el 10% en muchos casos, ¿no? ¿Y qué hacen? El pago mínimo en 2 valorizaciones. Entonces, si hablamos de 10.000, 5.000. Y todavía, ¿cuál es el beneficio que tienen este tipo de empresas? Que en su primera facturación
le cobren el 5% y en su segunda facturación el otro 5%. Queda retenido. ¿Cuándo se libera? Cuando termina de entregar el bien. ¿No? Está claro, ¿no? Y si en caso no tuviera REMIPE, fuera una empresa régimen general, por ejemplo, y no tiene ninguna de esta situación, no tiene minusválidos trabajando con él, ¿no? Discapacitados, ¿no? Discapacitados suena mejor, ¿no? Y no tiene esto, él sí va a tener que depositar el 10%. No se lo van a perdonar. Ah, pero algo más, ¿no? A esta empresa le va a dar el 10%, pero también le da la oportunidad que en su primer pago le descuenten el total, ¿no? Garantía de fiel cumplimiento, dice, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al artículo 149.5, la retención se efectuó durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago a cargo de ser devuelta a la finalización del mismo, ¿no? Acá hay un cuadrito donde nos explica, ¿no? Primera valorización, el 50% del 10%, ¿no? Segunda valorización, el otro 50% del 10%. Justo lo que decían, valorización y valorización. Valorización impares, ¿no? En una valorización es el 10%, ¿no? Del total, en la primera nomás. Situación de la garantía de fiel cumplimiento, se anota en el cuaderno de obra, la combinación de estas contratistas puede solicitar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. La entidad haya retenido el 5% del monto del contrato vigente a solicitud del contratista de retención. Se realiza a partir de la segunda mitad del número total de valorización y se la realizará, ¿no? A realizarse el contrato presente es una garantía equivalente al 5% del monto del contrato vigente, dice, ¿no? En lo que es obras, ¿no? Igualito, valorización, valorización. En la tercera valorización les cuentan el 5% y en la cuarta valorización es el 5%. ¿Por qué en obras de esta manera? Porque muchas veces, pues, cuando empiezan la obra, pues, no tienen plata, la mayoría de empresas. Tienen que pagar planillas, tienen que pagar, entonces, ya de acuerdo a la primera valorización, la segunda valorización, en la tercera van a tener capital, ¿no? Y ahí en la cuarta mucho más. Hasta que entregan la obra, ya se levanta todas las observaciones y se le devuelve la plata, ¿no? Y los impares también es igualito, ¿no? En la tercera. Garantía de fiel cumplimiento con carta fianza a las AS o a la LP o retención solo a la AS, dice. Cuando se devuelve, ¿no? Consentimiento de la liquidación final, a saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía, por el saldo o saldo a favor del contratista si te somete a contraversia. A ver, tu pregunta. Pero si perdonan por no tener la garantía de fiel cumplimiento y la entrega del bien es en una sola armada, ya. Claro, o sea, mira, si el bien, la licitación es por, vamos a hacerlo así en valores nominales para que se pueda entender, ¿no? Es por 100.000, ¿correcto? Y tú tienes que entregar el 10%, ¿no? Entonces, como es una sola armada, te lo van a retener hasta que te den la conformidad. No significa que tú entregas el bien y te pagan al toque. Tú entregas el bien y tienen 15 días la empresa contratante para pagarte, ¿no? Lo único que vas a estar ahí pendiente que no te retengan, pues, pero por las instituciones sí lo están haciendo.
porque tiene que estar, aunque sea un día, te lo van a retener. Porque tiene que estar, como se llama, especificado, tiene que estar normado, ¿no? Y tiene que estar registrado, ¿no? Tú entregas tu bien de 100.000 y no te van a decir, paga, ya señor, entregaste, ya te van a dar conformidad. Oye, pero ya, dependerá de la tesorera que ya ahí haga el documento de descargo, todo para que se te pague completo. Como ya, pues, o sea, no hay necesidad, como dicen. En este caso no hay necesidad porque es una sola armada, ¿no? Sí se ha visto ese tipo de casos. Sí se ha visto. Dentro de la universidad, en la oportunidad que he estado de contador general, he visto este tipo de casos, ¿no? Y bueno, también me sonreía yo, pues, porque hacían los informes y lo pegaban ahí en la orden y todo para que no haya problemas, pues, posteriores, ¿no? El hecho de que no le retuviste o por qué no hiciste esto, porque es causal para una observación cuando viene la OCE, ¿no? O cuando viene la auditoría interna, ¿no? ¿Continuamos? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algo de repente? Continuamos. Inicio de plazo de ejecución de la obra, ¿no? Comienza el inicio de la obra y empezamos con la notificación del contratista, quién es inspector o el supervisor, ¿no? Entrega del terreno total o parcial de donde se va a construir la obra, ¿no? Se provee el calendario de la entrega de los materiales e insumos, ¿no? Se entrega el expediente técnico de la obra, que haya otorgado el adelanto directo, ¿no? Cuenta con 15 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Sepan que días calendario son todos los días, ¿no? Ahí no hay que hábiles, ¿no? 15 días calendario, empieza el lunes, termina los 15 días, ¿no? La entidad incumple condiciones dentro de los 15 días calendarios siguientes, el contratista podrá iniciar la resolución del contrato más solicitar daños y perjuicios, ¿no? Con un tope de 10.000, ¿no? Hasta 75 sobre 1.000 acreditados, ¿no? 5 sobre 1.000 perjuicios, daños y perjuicios, ¿no? Ese le llaman el 5% por 1.000, ¿no? Y el 75% por 1.000 acreditados. O sea, miren, o sea, si es que tampoco, o sea, este caso muy poco se ha dado, ¿no? O sea, por ejemplo, que si el gobierno no le entrega el terreno, va a construir un hospital y no te entrega el terreno, ya ni loco, pues, ¿no? Una universidad que quiere construir una facultad y no le entrega el terreno, tampoco, pues, ¿no? Porque están necesitados, ya el terreno está dado. Es lo que primero tienen, el terreno está ahí, ¿no? Definir el inicio del plazo de ejecución, ¿no? O sea, ¿cuándo hay algún problema de diferir el inicio del plazo de ejecución, ¿no? Vamos a ver un tema acá, ¿no? ¿Se puede diferir la fecha de inicio de ejecución de obra? Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. Cuando hay un huaico, ¿no? Cuando hay un terremoto, ¿no? Cuando tengan problemas, ¿no? En los terrenos, ¿no? Que tengan invadidos o que haya problemas de entrega de terreno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con este problema del COVID-19, ¿no? Es un problema, ¿no? Toda la mayoría de obras han quedado paralizadas, ¿no? No han permitido, inclusive hasta las obras privadas, ¿no? Eh, yo vivo en Pocoyay y había una casa que estaban construyendo cerca de la mía, como tres, cuatro lotes, ya habían hecho las bases y ya empezó a llegar la policía. Le dio plazo y solamente pusieron bases y las columnas plantadas. Ahí quedó hasta ahorita. Hay una pérdida, por ejemplo, ahí para el contratista y para el dueño de la casa.
No se genera resarcimiento por la demora en la determinación del inicio del plazo de ejecución de obras. Resarcimiento es un pago adicional, ¿no? Se suspende el trámite de solicitud y se entrega adelanto directo. Se reinicia 15 días antes de una nueva fecha de inicio determinada. Se sustenta con un informe técnico. Se suscribe una adenda para haberse diferido la fecha de inicio de obra. Efectivamente, en el cuaderno de obra tiene que estar todo registrado. ¿Mm? Suspensión del plazo de ejecución también puede ser, ¿no? Debido a la ocurrencia de eventos no atribuibles a la parte, ¿no? Se suspende hasta la culminación de dicho evento, ¿no? En el momento de reiniciado el plazo le corresponde a la entidad efectuar la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en que se acordó la suspensión, ¿no? Los contratos de supervisión también se suspenden, no implica reconocimiento mayores de gastos generales ni costos, salvo aquellos necesarios para viabilizar la suspensión, ¿no? También se aplica en el caso de la suspensión de la ejecución de la obra, se produce como consecuencia del sometimiento al arbitraje de una controversia, ¿no? También puede ser una suspensión de plazo de ejecución, ¿no? Cuando la entidad no cumpla con pagar 3 valorizaciones consecutivas, ¿no? Eso también se ha visto, ¿no? Que no hay plata, que no le han transferido plata del gobierno, del Tesoro Público, ¿no? Que la municipalidad, a veces la municipalidad dice, no, el gobierno regional no me ha enviado la plata, entonces se queda paralizado. Con 3 valorizaciones consecutivas, la obra también se para, ¿no? Y eso sí recurre a un pago indemnizatorio, ¿no? Que al final lo tendrán que hacer ver, ¿no? Porque perjudica bueno, es todo, es una cadena, pues, ¿no? El contratista requiere por escrito el pago de por lo menos una valorización en un plazo no mayor de 10 días. Si no se cumple, se anota en el cuaderno de obra, suspendiendo el plazo de la obra del día siguiente. Genera el pago de mayores gastos generales variables directamente vinculados acreditamente acreditado, ¿eh? O sea, sí genera una variedad de gastos. Adelantos, ¿no? El adelanto directo, ¿no? Puede ser del AD, o sea, del monto total, ¿no? Menor o igual al 10% del monto contratal original, ¿no? Solicitado más la garantía más comprobante de pago de 8 días calendario de firmado el contrato. Vencido este plazo, no procede la solicitud, otorgamiento o entidad a pagar de adelanto igual a 7 días calendario. Un adelanto para el material e insumos de equipamiento inmobiliario también es factible, ¿no? Del AM, ¿no? Igual a menor al 20% del monto total original, ¿no? De adquisición de menor cuantía. Las bases igual al contrato solicita más el plazo de entidad que otorga. Solicitud después del inicio del plazo de ejecución contractual, concordante con el adquiriente de materiales e insumos del plazo de la base. Otorgamiento a tener en cuenta decreto supremo número 01179 del BC, responsable de verificar el supervisor es responsable de verificar las oportunidades de la solicitud, ¿no? El inspector o el supervisor son los responsables, ¿no? La entidad que puede incorporar en la base la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, cuando el valor referencial o presupuesto del proyecto sea igual o superior a 5 millones, con el fin de garantizar dichos recursos durante su ejecución y se aplique exclusivamente la obra contratada. El fideicomiso viene a ser una institución, ¿no? Un tercero prácticamente, ¿no? Y eso mucho entran los bancos, ¿no? ¿Qué es el fideicomiso? Es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomisario
remitente transfiere a otra llamada fiduciario para que esta última administre conforme a fin específico a favor del fideicomisante de no tener llamado y fideicomisario, ¿no? Más que todo, en esto funciona, se le conoce con otros términos a veces, ¿no? En lo que es, en empresas grandes, muchos utilizan los famosos warrant, ¿no? Famoso warrant, ¿no? Es como una carta de garantía, sino que es, la carta de garantía está ahí sin moverse. El otro no, pues, el dinero pasa ahí, te van a ir dando por pocos, hasta que concluya la obra, ¿no? Un cuadrito, una explicación. Se usted para comprar muebles, maquinarias, equipos, recursos, ¿no? ¿Quién es el residente de obra? ¿No? Estamos hablando ya acá de los términos de un residente de obra. El residente de obra debe contratarse de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la entidad. Puede ser un ingeniero, un arquitecto no menor de 2 años de experiencia en la especialidad. Ese es el residente de la obra. El residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar o modificar el contrato. O sea, si es que se modifica un contrato, está la firma del residente de obra, no tiene valor. Tienen que tener mucho cuidado. No puede presentar servicios de más de una obra a la vez. O sea, este residente de obra no puede trabajar en 2 obras, por más que diga el sector público y el sector privado, no, nada. En una sola obra, nada más trabaja como residente de obra, porque él tiene que estar durante todas las horas. O si los trabajadores, hay 2 turnos, tienen que trabajar 8 horas, 12 horas, hasta 16 horas trabajan ellos, no el residente de obra. Claro, pues que no está las 16 horas dentro del trabajo, ¿no? Sino que está en constante supervisión. Salvo en obras convocadas por paquete, definidos en el documento de procedimiento de selección, ¿no? Si le da una salida más, ¿no? Salvo en obras convocadas por paquete. La sustitución procede excepcionalmente al reemplazante, debe tener igual o superior experiencia, no al requerimiento de los criterios de la calificación, ¿no? Si en caso por fuerza mayor, pues tienen que reemplazar al residente de obra, ¿no? Durante el inspector o supervisor de obra, ¿no? Es muy distinto al residente de obra. Durante la ejecución de obras se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o supervisor, quien queda prohibido la existencia de ambos en una misma obra, ¿no? El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por esta, el inspector. El supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser persona jurídica, se está designado a una persona natural como supervisor permanente en la obra. Tiene que cumplir con las mismas exigencias y calificaciones profesionales establecidas por el residente de obra. No podrá presentar servicios en más de una obra a la vez, igual que el residente de obra. Control de obra. El inspector no requiere registro de consultor de obra del OCE. El inspector no requiere registro de consultor de obra. Hay que tener mucho cuidado en eso. Puede ser un profesional, ingeniero, arquitecto, funcionario o servidor de la entidad. Ese es un inspector. El supervisor sí requiere registro de consultor de obra de la OCE. Así como sacan el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, el supervisor debe sacar un registro de consultor de obra, el RCO, ¿no? Registro de consultor de obra. Persona natural o jurídica especialmente contratada. La persona natural no menos de 2 años de experiencia en especialidad.
Ley de Presupuesto 2019, control de obra por un supervisor es obligatorio en obras cuyo valor referencial es igual a mayor a 4.300.000. O sea, si es que el monto referencial es mayor a 4.300.000, obligatoriamente tiene que tener un supervisor, ¿no? Funciones principales del inspector o supervisor, ¿no? Informa y coordina y asesora, ¿no? Puede ser de una entidad, puede ser un contratista, puede controlar más, absuelve las consultas junto con el proyectista y coordina. Esas son sus funciones, ¿no? El inspector o supervisor puede ser de la entidad, dice, o puede ser un contratista. Absuelve consultas, controla y absuelve consultas junto con el proyectista y a su misma vez coordina, ¿no? Este es un caso, ¿no? De una obra de la municipalidad de Tacna, ¿no? Y el gobierno regional tenía el mismo supervisor de obra, ¿no? Órgano de control de gobierno regional detectó que el ingeniero contratado para la obra de la avenida Miraflores también supervisaba y visaba en Huerta Grande. Que le cae una penalidad, una sanción. Dígame, ¿cuál es tu pregunta? Lógico, eso está mal si el supervisor, salvo que sea, como dice, cuando es por paquete. O sea, son obras pequeñas y que se ha hecho en una misma licitación, ¿no? Entonces ahí sí. Pero si son dos obras distintas, con un PIN diferente, un SNIP diferente, ¿no? Ahí tiene que, ya, pues tiene que tallar control interno allá. Tendría que ver, ¿no? Tendrías que ver si las dos obras son indistintamente, está mal. Pero si es una obra por paquete que la han hecho en dos modalidades, ¿no? ¿No? Por decir, construcción de servicios higiénicos de unas baterías y refracción de las oficinas de logística, por ejemplo. Entonces ahí hay dos en un solo paquete, ¿no? Ahí sí normal, pero si son dos distintos, ahí hay una controversia entre él y control interno debe intervenir. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar? Bien, continuamos entonces. Obligaciones del contratista de ejecutar el contrato con personas ofertadas, le dice, ¿no? Está obligado de iniciar y ejecutar el contrato con el plantel profesional clave que acreditó en el perfeccionamiento del contrato, contratista. Personal debe permanecer como mínimo 60 días calendarios desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato. O sea, mínimo un trabajador de una obra debe estar 60 días, o sea, 2 meses. Se aplica penalidad no menor al 0.5 de la OIT ni mayor de una OIT por cada día de ausencia del personal en la obra, salvo por muerte, invalidez, sobreviviente e inhabilitación de ejercer la profesión, ausencia de personal. Excepcionalmente puede ser sustituido en caso cuyo el perfil del reemplazante no debe efectuar las condiciones motivadas de la acción contratista, ¿no?
según opinión 082-2017 y opinión 252 del 2017. ¿No? Contratista, se solicita a la entidad 15 días antes que culmine la relación contractual, ¿no? Es procedimiento de sustitución del personal. Vamos a suponer que en el caso de que se tenga que sustituir algún personal, ¿no? Al contratista, se solicita a la entidad 15 días antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido. La entidad emite pronunciamiento dentro de 8 días siguientes de presentar la solicitud. De no hacerlo, se considera aprobada la sustitución. La entidad, si culmina la relación contractual entre el contratista y el personal, y la entidad no haya aprobada la sustitución por no cumplir con la experiencia y calificación requerida, se aplica penalidad. El perfil del reemplazante no debe afectar la condición que motivaron la selección del contratista, ¿no? O sea, las normas son claras, ¿no? El cuaderno de obra, lo ultimito del cuaderno de obra, que a partir de la fecha va a ser digital. O sea, que ya no va a haber que se me perdió el cuaderno de obra, que me olvidé de anotar, porque eso está penado también, ¿no? La fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra. O sea, cuando se abre la apertura del cuaderno de obra, en la fecha que se entrega el terreno. Es una pregunta para el examen, ¿no? ¿Debería estar legalizado? ¿Sí o no? Debe estar legalizado. El residente e inspector o supervisor son los únicos autorizados para hacer las anotaciones, salvo ausencia excepcional por enfermedad o accidente, dice, ¿no? La custodia debe estar por el residente de la obra, él debe ser el custodio del cuaderno. El cuaderno de obra cerrado suele de recepción definitiva, ¿no? El inspector, el supervisor, luego de recepción definitiva. O sea, ¿qué nos indica acá? ¿No? Que se cierre el cuaderno cuando el inspector y el supervisor luego de la recepción definitiva. Y cada informe que haya deberán firmar el inspector y el supervisor. Residente no deja de anotar, dice, al inspector, ¿no? O supervisor. La penalidad, si hubiera algo que no se anotó, es el 5% de 1000, valorizado el periodo por día, ¿no? Ya le aplicarán el monto, pues, para multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 1000. Es la multa. Sobre las ocurrencias. Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se origina al inspector, ¿no? Se dirigen al inspector o supervisor según corresponda, ¿no? Las consultas se formulan en el cuaderno de obra, o sea, todas las consultas deberán ser anotadas en el cuaderno de obra, ¿no? No se requiere opinión del proyectista cuando el contratista hace una consulta día cero, inspector o supervisor tiene 5 días calendario para dar respuesta. Si no hay respuesta, el contratista tiene 2 días calendario para elevarlo a la entidad. La entidad tiene 5 días calendario para dar respuesta. No se requiere opinión del proyectista. Cuando el contratista hace una consulta, 0 días, el inspector supervisa, tiene los 5 días de calendario para dar respuesta. Si no hay respuesta, el contratista tiene 2 días calendario para evaluar la entidad. Y al final la entidad tiene 5 días para dar respuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos días son? En 10 días, ¿no? Pasado 7 días, más 3 acá, 5, 12 días, 10 a 12 días para dar
el contratista se responde solo. Si se requiere opinión del proyectista, el contratista hace una consulta, ¿no? A 0 días, el inspector o supervisor tiene 4 días calendario para elevar a la entidad junto con el proyectista tiene 15 días para dar respuesta. Si no hay respuesta del proyectista, la entidad dará respuesta, ¿no? Valorización y reajuste, dice. Una obra a precios unitarios, dice, ¿no? Dice, el metrado, ¿no? Ejecutado por el precio unitario ofertado. Más, dice, el GT, no es las medidas, ¿no? Que tienen ofertado de acuerdo a lo que están viendo, si ve piso, pared, ¿no? Más la utilidad de la oferta. Se valoriza hasta el total del metrado realmente ejecutado, ¿no? Estas valorizaciones y reajustes también lo van a encontrar en el informe del proyecto de metrados. ¿Ya? La obra a suma alzada, dice, el metrado ejecutado por perímetro, ¿no? O de ubicación ofertado también, ¿no? ¿No? Y el GT y el GR ofertado más la utilidad ofertada. Y se valoriza hasta el total del metrado supuesto de obra, ¿no? Las obras del sistema mixto, suma alzada, precio unitario, se reajustan formas polinómicas según de acuerdo del Decreto Supremo 011-79, el expediente técnico, mantener el equilibrio económico del contrato, ¿no? La valorización de la obra, ¿no? Acá tenemos un cuadrito, ¿no? De la valorización de la obra, donde tenemos precios unitarios hasta el metrado realmente ejecutado, metros de obra, ¿no? Supervisor calcula y valoriza, el supervisor presenta la valorización a la entidad revisa la valorización y da la conformidad, la entidad paga la valorización, ¿no? La suma alzada, el metro de obra, el supervisor calcula la valorización y directamente pasa, ¿no? ¿No? Hasta su conformidad, ¿no? Y la entidad paga la valorización. Ampliación de plazos de obra, ¿no? ¿Qué causas originan una ampliación de plazo de obra? Cuando hay atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la presentación de la adicional de la obra. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos o precios unitarios. Debe ser por causales ajenas a su voluntad, siempre hay que tener en cuenta, debe afectar la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación. Se amplía el plazo de las garantías otorgadas, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Ampliación del plazo de obra, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Son atrasos y variación. Se presentan por fenómenos naturales, demora la solución de las consultas sobre la ocurrencia en la obra, en el artículo 193, conflictos sociales, demora el plazo de las 3 valorizaciones consecutivas, ¿no? Demora la recepción de la obra, demora la aprobación de prestaciones adicionales, ¿no? Procedimiento de ampliación, una pregunta, ahora vamos a ver. A ver, otra pregunta, a ver, dime. Buenas noches, profesor, ¿me escucha?
Sí, te escucho Ah, perfectamente. ya, listo. En la diapositiva anterior hay puntos por los que no se podría dar continuidad o se pide ampliación. Ah, ya, gracias. Este, ¿Por qué se puede atrasar? Yo tenía una pregunta, por ejemplo, que se dé una obra y ya se Ya, ha hecho ya se dio el cemento, ya se dio el ladrillo y todo eso. Y hay productos que llegan a vencerse. En claro, ese caso, ¿cómo se hace con estos productos? Por ejemplo, si yo soy proveedora y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a necesitar 20 bolsas de cemento. ya, Y justo cuando ya está iniciando, entra la cuarentena. Y ya. como proveedora, obviamente no voy Te vas a a salir, perjudicar. claro, voy a ser perjudicada. O otro puesto, supongamos que yo ya lo vendí, por suerte me libré, Claro, pero la municipalidad que está ejecutando se va a perjudicar porque las bolsas de cemento se van a vencer. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso también alarga el procedimiento, de hecho que es un problema, ¿no? Pero ¿qué claro. solución se da? Exactamente. Muy buena tu pregunta, muy buena tu participación. Mira, para todo hay solución cuando queremos darle solución. Yo siempre soy de ese tipo de personas, ¿no? Queremos darle solución, le damos solución. Si queremos arreglarlo, también le damos. Mira, la responsabilidad de quién cae del residente de obra, ¿no? Del inspector, del supervisor, la responsabilidad. Conté una historia hace poquito nomás de que cerca de mi casa estaban construyendo una casa y estaban haciendo primero las bases, ¿no? Full chamba han estado cuando de repente empezó la pandemia y los señores estaban trabajando, ¿no? Y bueno, como me gusta pues dictar este tipo de cursos, también sacaba conclusiones así como tú, ¿no? Eh, Primeramente, seguro están avanzando porque tienen material que se puede malograr, ¿no? Y lo que a veces siempre vemos que se termine el cemento, ¿no? Que se termine el cemento y ellos presentan un descargo, ¿no? Mira, pero eso, ¿quién lo hace ahí? En este caso, pues no hay un residente de obra, no hay un supervisor, no hay un inspector, pero sí hay un maestro de obra, porque es algo pequeño, ¿no? Entonces él lo ve, ese que presenta el documento hacia la municipalidad, les explica en este caso venía la policía y venía el serenazgo, ha venido como 3 días, ha terminado el señor, le han dejado terminar y ha concluido, y ahí se ha ido, ¿no? Te cuento una experiencia. Cae responsabilidad en el residente de obra y el supervisor que está en esa. La universidad tiene un problema de hace muchos años atrás de una obra de la FIA, de la Facultad de Arquitectura. 500 bolsas de cemento hechos piedra y no pueden hasta ahorita concluir esa obra. Entonces lo que falta es toma de decisión. Cuando yo estuve de contador me enteré de eso. ¿Por qué esperan tantos años, más de 15 años, para liquidar una obra? ¿Mm? Cuando si el ente, el titular, tiene la potestad de solucionar ese problema. En caso de universidades, municipalidades, lo pasan a pérdida. Yo sé que tú, pongamos el caso que tú eres proveedora, ¿no? Y tu afán de querer ayudar, ¿no? De que no pierdan, podías tú haber asumido, ¿no? Y venderlo, ¿no? Y canjearle posteriormente, ¿no? Claro que ellos también hacen la salida en el cuaderno de obra por devolución y todo. Todo tiene que estar especificado con una municipalidad, con una institución del gobierno local, regional y nacional. Es bien peligroso sacar algo sin documentos o sin, ¿no? Y a veces por evitarse ese tipo de problema, lo dejan que se malogre y a ellos después lo ven y lo sustentan, ¿no? Pero ellos lo pasan como pérdida. O sea que, me has entendido, ¿no? Lo que te he dicho, ¿no? Bien.
¿Algo más? Ok, listo. Muy buena tu pregunta, muy buena tu observación. De verdad te felicito porque es algo que, o sea, dándole toda la razón, ¿no? Y no solamente en ese tipo de, ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, no solamente ese tipo de trabajos, de obras, han generado pérdidas. Eh, yo me imagino que diferentes sitios, ¿no? En el Mercado Grau, por ejemplo, un caso, ¿no? Vamos a salirnos un ratito, ver el Mercado Grau, ¿no? De la noche a la mañana lo cerraron, ¿no? La gente perdió. A ellos nadie les repone, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Dice, ¿no? La gente dice, ¿ahora qué hago, no? Tengo un cliente que tiene una avícola, ¿no? No tengo con qué darle de comer a mis animales. He tenido que vender el kilo de pollo a 2.90 y todavía encima me lo llevaban y me pagaban en la tarde después que lo vendían, me dice, ¿no? O sea, esto ha sido una catástrofe, ¿no? No solamente para el pequeño, para el grande, ¿no? Para todos. Porque yo me imagino también hasta en la casa de cada uno, nos estamos limitando de varias cosas, ¿no? Y todavía tenemos un mes más, pero ya la gente ya no resiste ya. He tenido la oportunidad de ayer de salir un rato por el Cono Sur porque me llamó uno de mis clientes porque tenía un restaurante. Me dice, no sé qué hacer, me dice. Yo he tenido que asumir el pago de un mes, me dice, de abril con los jóvenes. Yo les he pagado, ya me dice su sueldo básico, todo me ahorro, pero ahora me dice, no me van a dar el apoyo, la inserción laboral, la inserción económica. Me dice, yo quiero seguir trabajando. Ya le digo, vamos a hacer esto, vamos a cambiarle tu razón social y vamos a hacer, nos copiaremos, pues le digo, un plan estratégico de una empresa, le digo, porque eso está en el Ministerio de Salud, ahí está. Hay que bajarlo y hay que condicionarlo nada más y presentarlo al Ministerio de Salud para que te aprueben y tú atiendas, le digo, por delivery. Ahora anda viendo quién va a repartir y todo, porque también es un gasto. En eso estamos, ¿eh? La cosa es increíble, o sea, para todos, ¿no? Continuamos. ¿Cuánto nos queda? Vamos a ver cuánto nos queda. Todavía nos queda 15 minutos. Sí, sobrado, vamos a terminar, ¿no? Seguimos, tenemos el procedimiento de ampliación en el plazo de obras, ¿no? Se amplía el plazo de obras, ¿no? El residente anota el inicio del hecho que genera la ampliación de plazo al inicio final de causal de los mayores metrados en contrato a precios unitarios. ¿Cuándo, pues, bueno, me dijeron vamos a hacer 150 metros cuadrados de piso y se aumenta, no, ya no es 150, es más. Entonces ahí se aumenta, pero todo tiene que estar escrito en cuaderno de obras. El contratista dentro de los 15 días calendarios de incluida la circunstancia y se invoca, solicita la ampliación de plazo para el inspector o superior copien de la entidad. O sea, todo tiene una cadena y todos tienen que informar. El supervisor inspector, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, emite el informe en opinión sobre la solicitud, ¿no? Para, ¿no? Para, el informe sobre el supervisor inspector, en un plazo no mayor de 5 días, habilita y emite el informe con opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y remite a la entidad y al contratista, dice, ¿no? La entidad resuelve la notificación, ¿no? En 15 días hábiles desde el inicio del recibido el informe o vencido el plazo para emitirlo. Dentro de los 20 días hábiles presentada la solicitud de entidad, no se pronuncia, se considera aprobada la ampliación, ¿no? Ampliación de plazo, ¿no? De la obra, también cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. Se puede solicitar, ¿no? Ampliaciones parciales de obra en caso la circunstancia no tenga fecha prevista de conclusión.
Siempre cuando hacen una obra dice plazo de ejecución, 60 días calendario, 90 días calendario, 120 días calendario. O sea, no hay otras obras que no la han puesto, entonces es normal. Amplían el plazo. Las controversias son sometidas al respectivo medio de solución dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha en que esa entidad debió notificar su respuesta. Las aplicaciones de plazo se solicita dentro de 15 días que indica la norma, aún sea fuera del plazo de vigencia de ejecución de obra, ¿no? Según la opinión 125 del 2008, ¿no? 2018. Dice, mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ¿no? Dice, la aplicación del plazo de pago mayores de costos directos y gastos generales variables, dice, el GGB, dice, costos directos deben estar debidamente acreditados. El GGB debe conformar la parte de la estructura, ¿no? El GGB de la oferta económica, dice contratista de precio unitario o de las obras, ¿no? Residente presenta la valorización al supervisor y inspector. El supervisor o inspector tiene 15 días calendario para emitir opinión y elevar la entidad. La entidad tiene 30 días calendario para cancelar la valorización. Es una ecuación, ¿no? Del cálculo de gasto general variable diario, ¿no? Gasto general variable ofertado, acá está el GGBD, ¿no? Contra el gasto variable, ¿no? Ofertado. Donde el paso infraestructural, ¿no? Por el IP, ¿no? Es el plazo, ¿no? El plazo ocurrido a causar la ampliación del contractual, ¿no? Y el mes valor referencial, ¿no? Una ecuación variable para ver los gastos diarios. Los intereses se aplican a través, ¿no? De la calculadora del BCR, ¿no? Esta es una fórmula bien simpática y de mucha utilidad, ¿no? Lo utilizan todo el mundo, entran a la página web del BCR, ¿no? Y es una calculadora de intereses legales, ¿no? Eh, es aplicable en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en este tipo de obras como también en bienes, en servicios, ¿no? En prestaciones de dineros, en pago de tributos, ¿no? Simplemente ponen el monto de la deuda, el tipo de moneda, la fecha de inicio, la fecha de pago y solito calcula los intereses efectivos legales, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran. Intereses generados, ¿no? Y te saca el monto, el total más los intereses. Es una tablita bien. Ustedes acá utilizan bastante, practican, es muy importante sacar intereses. Actualización del programa de ejecución de obras, ¿no? Una vez que se hacen los cambios, todo hay que actualizar todo, ¿no? Cuando por razones o imputables el contratista, ¿no? Reprograma la ejecución de obra vigente, no refleja adecuadamente el avance real y el progreso de la obra a pedido del supervisor inspector. El contratista tiene 7 días para actualizar el programa de ejecución de obra y la presenta al inspector o supervisor. El inspector o supervisor tiene 7 días calendario para aprobar y observarlo. Si no se pronuncia, se aprueba lo presentado por el contratista. El contratista tiene 7 días calendario para levantar las observaciones. En caso que el contratista no presenta el programa de ejecución de obra autorizado, el supervisor o inspector elabora y resuelve y se vuelve obligatorio para todos los efectos, ¿no? Demoras justificadas ajenas a la obra, ¿no? Dice, cuando el BA sea mayor a 80% del BAP, ¿no? El inspector o supervisor ordenará al contratista presentar dentro de los 7 días calendario al CAO, ¿no? Se anota el contrato o el oficio, ¿no? El 3 días calendario, el supervisor o inspector otorga conformidad y eleva a la entidad quien tiene 7 días calendario para su aprobación. Si no se pronuncia, se aprueba lo elevado por el inspector o supervisor. Cuando el BA sea mayor al 80% del BAP, o sea, los costos variables, el inspector de la supervisora anotará el hecho en el cuaderno de obra e informe a la entidad. Siempre recuerden que todo se va a anotar en el cuaderno de obra.
Últimamente están contratando a mujeres para que llenen el cuaderno de obra diario, porque son las personas que no se olvidan y que son insobornables, por si acaso. Y ahí hay chamba también para las damas. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de la obra. Es verdad de esto de las damas que están contratando para que se lleven el cuaderno de obras y al mismo tiempo manejen el almacén central en obras, ¿no? Damas que hayan estudiado contabilidad, administración, ingeniería, más que todo en eso los ocupan, ¿no? Demoras injustificadas en la ejecución de obras, dice, de acuerdo al artículo 203 del reglamento, monto contratado es 1.000.000, ¿no? El avance de la obra, acá tiene, primer mes 200.000, segundo mes 250.000, tercer mes 300.000, al cuarto mes 250.000, suma el millón, ¿no? Acumulado, ¿no? 200 más 250, 450, más 300, 750, más los 250, 1.000. Parcial, el 20%, 25%, el 30%, el 25% de 1.000, ¿no? De 1.000.000, ¿no? Y el acumulado también lo suman, 20%, el 25%, 45 más 30, 75, más 25, 100%. El avance ejecutado, esto es muy importante dentro del cuaderno de obras porque de acá pasan al departamento contable cómo va el avance de obra para sincerar, cuando se termina la obra, para sincerar estos cuadritos. Parcial 180.000, 170.000, acumulado 180.000, 350.000, esto es todo acumulado, ¿no? Tener en cuenta el nuevo calendario no exime al contratista la responsabilidad por demorar injustificadamente si es aplicable por el cálculo y control de reajustes, ¿no? El inspector o supervisor ordena al contratista que presente dentro de 100 días, dentro de los 7 días siguientes, anotando el hecho en el cuaderno de obra. Todo se anota en el cuaderno de obra. Nuevo calendario que contemple las aceleraciones de los trabajos. No presentación del calendario de avance de obra acelerada, intervención económica o resolución de contrato. Es la consecuencia si no se cumple con. Demoras injustificadas en la ejecución de obra. Acá tenemos en el otro sistema menores a 80% de acumulado, ¿no? Igualito, otro cuadro. Intervención económica, según de acuerdo al artículo 203, 204 y 208 del Reglamento de Ley de Contratación del Estado, según la Directiva 013 de 2019, OCE, ¿no? Publicado en el Diario Peruano, ¿no? Del 21/10 de 2019, deroga, ¿no? La Directiva 001 de 2003 de Consumcode, ¿no? Las intervenciones económicas pueden ser por obras normales en ejecución, administración mancomunada, avances no presenta calendario acelerado, ¿no? Acá demuestra un incendio, un avance de menos del 80% del nuevo calendario acelerado, ¿no? El objetivo, la obra culminada, ¿no? Una intervención económica, ¿no? Administración mancomunada, término de la obra, no acepta resolución del contrato, si el contratista rechaza la intervención económica y el contrato es resuelto por incumplimiento, ¿no? Son ejemplos que nos hacen ver cómo es. Cuando esta norma se produce una intervención económica, dice, no presentación del calendario de avance de obra, acelerado el artículo 203.4 del reglamento, cuando el monto de la obligación acumulada es menor a 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario, según el artículo 203.5 del reglamento, vencido el 50% del plazo, no se da inicio a la sustanción de observaciones, ¿no? Según el reglamento, el artículo 208.12, si el contratista incumple con otras obligaciones contractuales. Intervención económica, como se aplica la directiva 13 de 2019, OCPRE, dice, ¿no? Efectuar requerimiento previo al contratista y contar con su aceptación. No olvidar, dice, se requiere del consentimiento del contratista para que dicha decisión fuera eficaz, ¿no? Se formaliza por resolución donde se indica la decisión de la actividad a intervenir económicamente la obra, el nombre, razón social o denominación del contratista, el saldo de la obra a ejecutar, el monto de evaluación aprobada, pendiente de pago, los nombres y apellidos del interventor por parte de la entidad,
y es emitida por el funcionario del mismo nivel jerárquico, ¿no? O superior de aquel que suscribió el contrato, previo informe, no previo técnico emitido por el área usuaria del informe legal. ¿Quién es el interventor? Es un funcionario o servidor del área usuaria de la entidad, responsable de gestionar la obra objetivo de la intervención económica, responsable conjuntamente con el representante del contratista del manejo de los fondos de la cuenta mancomunada. Es designado de la misma resolución que forma la decisión de intervenir económicamente en la obra. El interventor no reemplaza al inspector o supervisor, por si acaso, tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo se aplica la Directiva 013-2019 OCP? Se abre una cuenta corriente mancomunada y los fondos están constituidos por la valorización aprobada, pendiente de pago a aquellas que provean de la valorización avance de obra aprobada, y cualquier otro concepto que se genere posterior a la intervención económica de la obra. El saldo de los adelantos directos pendientes se amortizan a la fecha última de la valorización aprobada. Tener en cuenta eso, si se llega a una intervención económica. Y el paso para gestionar la intervención económica, ¿no? Contratistas, ¿no? Tiene 15 días hábiles, 3 días hábiles, 3 días hábiles, decisión de rechazo de intervención y al final 3 días. Cuentas 15 más 3, 18, 21, 25 días, ¿no? Hábiles, ¿no? La entidad dice, la entidad habilita para intervenir la obra, emite resolución, notifica a la contratista, el contratista acepta la intervención y solicita la apertura de la cuenta mancomunada. Se interviene. Eso debieron haber hecho en el hospital regional. No lo hicieron. Es una prestación adicional, es un mayor metrado, es una prestación nueva, ¿no? Ya prácticamente queda todo, ¿no? Una prestación adicional en obra aquella no considerada en expediente técnico de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de cada obra principal y dar lugar a un presupuesto adicional. Mayor metrado es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto resultante del replanteo y cuantificación real de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación de diseño de ingeniería, solo precios unitarios. Prestación de nueva obra, la no consideración del expediente técnico de la obra ni el contrato original, cuya realización no es indispensable y o es necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de las obras. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para el cual se aplican los procedimientos establecidos en la ley de su reglamento. Jóvenes, nos quedamos ahí. Gracias por su participación. No me han dado fecha para la siguiente clase, ¿no? Eh, eh, les voy a dar mi correo a través de esto si tienen alguna inquietud. Han faltado unas cuantas diapositivas. Vamos a... Vamos a las finales. Porque ahorita nos cortan.
En mi correo electrónico, cualquier cosita me pueden escribir ahí. Anótenlo. La anotan, cualquier pregunta me hacen para la próxima clase, lo absolvemos. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima clase.